Sin duda, este es el video que yo hubiera querido escuchar cuando era más joven, cuando era completamente adicto. Este video va a ser un poco diferente, va a ser bastante personal. Quiero de verdad contarte mi experiencia, mi historia, mi conocimiento, mi camino como tal, cómo fue ser adicto a los videojuegos y cómo salir de ahí. Quiero expresarme con total libertad y quiero que algo de lo que yo diga haga clic en tu cerebro, haga clic en tu mente y te ayude a conseguir la vida que tú te mereces. Como tal, en este video te voy a contar mi experiencia con la adicción a los videojuegos, cómo logré superarla y cuáles fueron los beneficios que cambiaron totalmente el rumbo de mi vida. Y estos consejos no solamente funcionan con los adictos a los videojuegos, también hay una clase de adicción que es muy recurrente. La adicción a la tecnología, adicción a las redes sociales, al teléfono, al internet. Los videojuegos por sí mismos en menor medida no son peligrosos, hasta son artísticos. Tienen un propósito, algunos cuentan buenas historias. Nos ayudan a imaginar, a soñar. El problema es cuando los videojuegos se vuelven un sustituto de tu vida. Cuando se vuelven un sustituto de tus objetivos en la vida real. Yo sé que tú me vas a decir, no, pero yo no juego para sustituir mi vida real. Yo tengo un grupo de amigos, yo tengo novia, yo tengo una carrera, yo estoy estudiando. Tú crees que eres la excepción, pero no. Si entraste en este video es porque algo en ti te dijo que pasar tantas horas enfrente de un computador, de pasar tantas horas enfrente de la consola, de no solo estar jugando, sino pensar todo el día en jugar, está mal. Aquí la verdadera razón por la cual los videojuegos son tan adictivos. Como te decía, son un sustituto de nuestros deseos y nuestros anhelos inherentes como humanos. Está en nuestro ADN sentirnos importantes. Está en nuestro ADN cumplir metas, ver progreso. Está en nuestro ADN explorar, conocer nuevos lugares. Queremos amistad, queremos relaciones, queremos emoción. Queremos sentirnos que somos alguien importante en este mundo. Queremos sentirnos que logramos algo. ¿Y cuál es el problema? Que los videojuegos te dan una versión irreal de todo esto. Te dan todo esto al alcance de tus manos. Simplemente con prender la computadora, iniciar tu juego favorito. Ya eres un soldado de élite, ya eres un explorador de nuevos mundos. Ves cómo tu personaje sube de nivel, ves cómo tus habilidades progresan. ¿Y por qué nos gusta ver eso? Porque en nuestro ser, como humanos, queremos eso en nuestras vidas. Pero la tecnología, los videojuegos, las redes sociales, todo nos lo dan muy rápido. Nos lo han desmenuzado, nos lo dan fácil. Nos volvemos adictos a la gratificación instantánea. El problema es que cuando terminas de jugar, cuando terminas de ver una película, cuando terminas de ver alguna serie, te das cuenta que tu vida no ha cambiado mucho. Que puede que tu personaje haya subido bastante de nivel, pero en la vida real, ¿qué? Vives una vida monótona como todo el mundo. No es progreso en lo que de verdad tú quieres. Estás sustituyendo tus anhelos con los videojuegos. Yo siempre digo que hay que ser agradecido por todo lo que pasas, agradecido por tus errores, pero en este momento quiero que tú sientas la frustración que yo sentí, que sientas el tiempo que has perdido, horas y horas enfrente de una pantalla completamente solo, creyendo que estás haciendo algo por tu vida. Me vas a decir, bueno, pero hay streamers, hay youtubers, hay jugadores profesionales que hacen algo con su vida. Va que en un principio sí. Pero ¿y entonces? ¿Por qué estamos en un punto donde tantos jóvenes tienen problemas mentales? Donde hay tanta ansiedad. Donde los streamers tienen que ir al psicólogo. ¿Por qué crees que hay clínicas especializadas en rehabilitar a personas adictas a la tecnología de los videojuegos? Es porque la tecnología está quitando nuestro verdadero propósito como seres humanos. Somos animales, somos parte de la naturaleza, somos seres sociables. Nos están robando nuestra razón de ser. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a la calle sin tu celular? ¿Cuándo fue la última vez que en completo silencio contemplaste un atardecer? ¿Que escuchaste detenidamente el canto de las aves? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a tus abuelos que te contaran sus historias de jóvenes? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu padre, a tu madre, y tuviste una conversación profunda con ellos? ¿Acaso quieres ver a tus seres queridos partir de este mundo y estar arrepentido de lo poco que te interesaste en ellos? El mayor problema es que nuestro cerebro se está volviendo adicto a la gratificación instantánea, a la inundación de dopamina, a desbloquear tu celular, ver un nuevo post de Instagram, adicto a subir de nivel en tu videojuego favorito, adicto a ver más videos de YouTube como este, y lo peor, adicto a ver TikTok.
¿Cuándo fue la última vez que te diste la oportunidad de sentarte y ver una pared y solamente pensar, de mirar las nubes, de ver a tu mascota y disfrutar de su inocencia, de su amor incondicional y estar agradecido con la vida? La vida es maravillosa y tú te la estás perdiendo porque no estás presente. Tu mente está en otros lugares, tu mente está en el internet, tu mente está en Instagram, tu mente está en los videojuegos, tu mente está en las redes sociales. Así como yo lo estaba, aún lucho para ser cada día más consciente, para estar en el presente, para valorar las cosas más sencillas de esta vida. Y es completamente posible. Y yo comencé bastante joven. Desde el colegio yo encontré un refugio en los videojuegos. Era el único lugar donde yo me sentía importante, en donde tenía amigos, en donde podía construir algo en Minecraft y sentirme satisfecho, en donde disfrutaba con mis amigos online de partidas de LOL. Pero en la vida real, ¿qué? En la vida real iba decayendo, con una autoestima cada vez más baja. No salía de mi cuarto ni para comer con mi familia. No salía de mi cuarto ni cuando mis amigos de la infancia me llamaban. Prefería estar sentado, solo, con la ilusión de que estaba acompañado, con la ilusión de que los videojuegos me daban algo. El problema no es solamente cuando juegas por diversión y ya. El problema es cuando tu día entero gira en torno a los videojuegos. Puedes estar en la universidad, en el colegio, el trabajo, donde sea, pero tú solamente quieres llegar a casa. Esperas el momento de llegar y jugar. Toda mi vida giraba en torno a eso. Yo recuerdo que, aunque estuviera en la universidad, estudiando, me la pasaba en los computadores de la facultad, mirando guías de LOL de cómo subir de nivel. Y lo peor es que ahorraba cada centavo, cada posible dinero que entrara. Lo ahorraba para comprarme skins. No, te sientes un poco mal, un poco decepcionado, un poco agitado, frustrado. Bien, eso es lo que quiero que sientas. Ese es el primer paso. El primer paso de todo es reconocer, darte cuenta de que tienes un problema. Si sea pequeño o grande, tienes un problema. En el peor de los casos es cuando eres adicto y no lo sabes. Reconocer que tienes un problema es la mitad del camino para superarlo. Así que felicitaciones. Si llegaste hasta aquí es porque de verdad estás interesado, porque de verdad quieres mejorar, porque de verdad quieres conseguir metas que te llenen en tu vida. No esperes a que algo grave pase en tu vida para cambiar. A mí, lo que me hizo cambiar, lo que hizo que mi vida girara 180 grados, era cuando estaba en la universidad. Estaba totalmente adicto, iba a la universidad, pero lo único que pensaba era en llegar a casa. Me la pasaba todo el tiempo mirando guías, mirando videos de YouTube, de CSGO, de League of Legends, de Minecraft. Lo único que pensaba era poder llegar de noche y estar hasta las 12 jugando. En ese entonces yo vivía con mis abuelos y no compartía palabra con ellos, solamente los saludaba y directamente iba a mi computador. No comía con ellos. ¿Por qué? Porque estaba en medio de una partida que no podía parar. No podía esperar para ir, sentarme con ellos, platicarles el día, aprovechar de que están conmigo. Para mí era más importante la partida. Yo prefería estar encerrado en mi cuarto, solo, riéndome solo, aparentando de que alguien me hacía compañía. Hasta que un día pasó, la vida me dio un ultimátum. Después de perder 2 semestres, ahí me llegó una notificación por parte de la universidad que si seguía así, tenía que pagar una deuda de casi 50 millones de pesos y quedar PFU por bajo rendimiento. Porque yo estaba con una especie de beca con el gobierno en donde yo necesitaba aprobar todos los créditos. Si no, me cobraban todo lo que ellos me habían dado. Le iba a llegar a mi familia, que eran codeudores. Así que ahí fue donde di el primer paso, reconocí que tenía un problema. Lo reconocí conmigo mismo. Escribí cuál era mi problema, qué era lo que estaba pasando. Y aunque no lo creas, es de mucha ayuda que le cuentes a alguien que tú amas, a alguien en que tú confíes. Cuéntale tu problema. No te van a juzgar, te van a ayudar. En mi caso, la primera persona que yo le conté fue mi abuelo. Y poco a poco me fui abriendo con el resto de la familia. Así que cambié totalmente mi entorno. Conseguí un trabajo de tiempo completo. Aplacé 2 semestres la beca. Y en ese tiempo pagué todas las materias que yo había perdido con mi propio dinero. Y a partir de ahí la vida comenzó a cambiar muchísimo. Bajé de peso, gané confianza, autoestima, comencé a ganar mi propio dinero. Comencé a invertir en mí, a dejar aparte todo ese mundo que no es real. Comencé a disfrutar de las cosas de la vida real, de las cosas sencillas, de una conversación, de un paseo en el parque, de escuchar música, de estar en silencio conmigo. Y cuando encuentras diversión y pasión en las cosas de la vida real, ya los videojuegos no te llenan.
te aburres. Con esto no estoy diciendo de que sea difícil dejar la adicción a la tecnología. Todo lo que te conté es para que puedas hacer el primer paso, que es reconocer, ser consciente del problema que tienes y ser consciente de los beneficios que estás abandonando por no dejar esa adicción. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Porque es muy chévere tener la motivación de ahora, pero con motivación no basta. La motivación no dura para siempre. El segundo paso es modificar tu entorno. Yo tuve que sacarme de mi entorno, sacarme de mi cuarto y comenzar un trabajo a tiempo completo para poder superarlo. En tu caso no te estoy diciendo que hagas lo mismo, pero sí puedes hacer grandes cambios. Cambia tu cuarto, organiza tu cuarto, que tu cuarto sea tu templo para descansar y para aprender. Saca tu computadora de tu cuarto, saca tus consolas de tu cuarto, saca tu celular de tu cuarto, que estén en la sala en donde todos te puedan ver. Luego, importante que salgas de tu casa, que te acostumbres a salir de tu casa. Primero puedes ir a dar un paseo, sal a la calle simplemente a caminar, simplemente a mirar los árboles, a mirar las aves, a pensar, a escuchar música mientras caminas. Pero sal de tu casa. Puedes entrar a un club deportivo, a un club de lectura. Ve a un centro comercial, da vueltas, pero sal de tu casa. Tenemos que sacarte de esa cueva. Desactiva las notificaciones de tu celular. Tú eres el que decide si ver o no tu celular, no al contrario. Tú decides si quieres ver ese mensaje de WhatsApp. No es que puede ser un mensaje súper importante, una emergencia, no. Tú decides. Nada malo va a pasar. Entonces, ¿antes qué pasaba si no había WhatsApp? Te llaman. Las notificaciones te quitan el momento, te quitan la concentración. Desuscríbete del mismo contenido. Deja de ver youtubers de videojuegos. Deja de ver influencers que no te llenan, que solamente son un entretenimiento vacío. Inclusive lee un libro. Es mejor que ver videos de superación. Ahora, escribe en una hoja cómo te sientes. Escribe cuál es tu plan, escribe qué quieres lograr, sé humilde, reconoce que tienes un problema. También reconoce que no solamente eres tú, son millones de personas, no estás solo en esto. ¿Cuál es el plan de acción? La idea es sustituir los malos hábitos por buenos hábitos. ¿Y cuáles son los buenos hábitos? Ejercicio, meditación, lectura, agradecimiento, aprender un arte. Elige uno. Queremos una sobrecarga progresiva. Es imposible que apenas entres al gimnasio pienses en hacer una rutina de 2 horas y alzar 200 kilos. No, tienes que comenzar pequeño, pero constante. Que cada día que vayas a hacer ejercicio o alguna tarea te quedes con ganas de hacer más. Tampoco es realista leer un libro por semana. Comienza leyendo una página por día. Queremos constancia, no prisa. Esto no es una carrera, es una maratón. Es algo que va a durar toda tu vida, algo que te acompañe por siempre. Tienes toda una vida para disfrutarla. Y cuando tienes buenos hábitos, todos los apartados de tu vida mejoran. Tu salud mental, tu salud física, tu autoestima, tu productividad, tu creatividad, tu concentración. La idea es volver a aquello que nos hace sentir llenos. Aquello que es de verdad el potencial del ser humano, el potencial de crear, el potencial de ayudar a otras personas. La tecnología moderna te está sometiendo, te está volviendo sumiso, te impide pensar, te lo dan todo. Pero no es tarde, no te preocupes. Y tampoco es difícil. Y te aseguro que cuando te des cuenta, así como yo me di cuenta, de lo lindo que es la vida real, de la sencillez, de la felicidad, vas a encontrar tu verdadero propósito. Bueno, eso es lo que yo te quería contar. De verdad es un tema muy profundo para mí porque los videojuegos fueron una parte muy importante en mi vida y fue una parte muy grande en mi vida. Estoy agradecido de haber podido pasar por eso, pero en su tiempo no fue fácil. Estoy agradecido porque eso me hizo cambiar, me hizo valorar lo que yo estaba olvidando, lo que yo estaba sustituyendo. Y lo que yo quiero es que algo de lo que yo dije hiciera clic en tu mente. Cualquier cosa. Y que te ayude, porque yo sé que a veces es frustrante, sabes que no sabes qué hacer con tu vida. Tu vida se vuelve una monótona rutina de un día tras otro. Y no ves que nada cambie, no ves que logres nada. Simplemente trabajas, estudias y llegas a la casa para descansar, para desahogarte en los placeres. Espero de corazón que comiences a ver lo maravilloso que tiene el mundo real para ti. Mi nombre es Daniel Fernando y mi objetivo con estos videos es ayudarte. Y ayudarme a mí mismo, por supuesto, a través de videos de mejora personal real y sin rodeos. Recuerda, tú eliges ser el elegido.